Buenas tardes, Dios les bendiga. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Yo desde hace más o menos 3 meses estaba orando y ayunando para hacer este video, ya que este video no me lo van a permitir contarlo en una iglesia o tal vez en un medio de comunicación en YouTube, no me lo van a permitir. Pero oro al Señor para que estas palabras que este siervo va a decir, el Espíritu Santo toque su corazón y el Señor les dé mucho entendimiento. Para todos aquellos que escuchen este video, cristianos, no cristianos, y cualquier persona que pueda ver este video es para todos. Porque les voy a hablar de un tema que ha estado muy callado, muy silencioso. Y les voy a hablar del tema del encerramiento, de la pandemia del COVID. Y hace más o menos un mes, cuando yo me despertaba a las 3 de la mañana para venirme aquí a este lugar donde yo tengo mi altar de oración a esa hora, cuando estaba despertando entre dormido, escuché la voz de Dios que me decía: hijo, he decidido hacer un nuevo encerramiento. Y las palabras me retumbaban en mi corazón y en mi mente, y yo decía: Señor, pero esa voz, Señor, es tuya. ¿Qué quieres decir con que voy a volver a encerrar a la humanidad? Y me quedé pensando, dije, pues tiene que ser una nueva pandemia, como la que hubo hace más o menos 5 años atrás. Y no quería hacer este video sin antes consultarle a Dios. Y ya me vi con la obligación y el compromiso de hacer este video. Y les voy a decir, queridos hermanos, amigos, nos van a volver a encerrar. Van a volver a hacer otra pandemia. Van a volver a hacer un encerramiento. Y les voy a decir una cosa. El Señor habla de que no seamos desobedientes, que le creamos a Él antes que al hombre. El Señor dije, les puse una prueba y siguieron más el sistema que seguirme a mí. Obedecieron antes al hombre que a mí, obedecieron protocolos, leyes de gobiernos, leyes y cosas que yo no puse y la obedecieron. A muchos les advertí que no se vacunaran y eso la mayoría lo hizo. Y les voy a contar, el Señor me decía que en ese encerramiento nuevo que va a haber, van a mandar a que se ponga otra vacuna. Y hoy en el nombre del Señor Jesucristo le digo, no se vacunen, porque esa vacuna es letal. Y en aquel tiempo, cuando yo advertí a la iglesia, amigos, hermanos, que no se vacunaran, todos me rechazaban y se burlaban de mí. El Señor me mostraba que las consecuencias de muchas enfermedades que están sucediendo hoy, muchas muertes, debido a esa vacuna que se metieron. No solamente una, sino 2 y hasta 3 vacunas que muchos se hicieron inyectar. Ahora, en este tiempo que viene esa nueva pandemia, dice el Señor, no se vacunen. Si yo sostuve a mi pueblo que me obedeció en la anterior pandemia, lo puedo sostener hasta esta también.
pero es indispensable que me crean a mí y no al hombre. Mire, este video yo no lo quería hacer, porque cuando yo, en la anterior pandemia, el Señor me mostró de que avisara a los que más pudiera que iban a mandar una vacuna y que eso era un engaño letal, que no lo hicieran. Y se las mandé, le dije a mis pastores, le dije a mis amigos, a mucha gente, no se vacunen. Y no fueron obedientes, desobedecieron, se vacunaron. Muchos de ellos están enfermos de eso. Muchas muertes han sucedido por eso y no lo han creído. El Señor me ha dicho, hay incredulidad en la iglesia. Hay incredulidad en muchos de mis siervos. Porque yo les advertí desde mucho tiempo antes. Yo les advertí que la iglesia iba a ser sacudida, que el enemigo había entrado a contaminar las iglesias y menospreciaron a aquellas personas que yo quise poner para que les advirtiera, hablar, y no le creyeron, lo menospreciaron. Les advertí que iba el enemigo a separar hogares, a desbaratar matrimonios, a contaminar la iglesia con fornicación, con pecados escondidos, con impurezas sexuales. Les advertí que se están montando en mis altares en pecado. Y más sin embargo callaron. También en ese tiempo les dije, yo demando de mis vigilias como antes. Yo demando de las células de oración en los hogares. Yo demando evangelizar como antes lo hacían y no lo han hecho. Antes mi iglesia estaba muy entregada a las almas perdidas que no conocían a Jesús. Les predicaban, les evangelizaban, iban muchas veces de calle en calle, predicándoles evangelio y dándoles algo de comer. Les llevaban pan, les llevaban chocolatico. Hoy no hacen eso. Hoy yo demando de esas buenas acciones de mi pueblo y no lo han hecho. Hoy se han vuelto perezosos. Hoy le han creído más al sistema, a las modas, a la avaricia y a la desobediencia antes que santificarse. Muchos están escuchando doctrinas de demonios. Muchos se están dejando convencer por la doctrina de la prosperidad cuando esa doctrina no está en la Biblia, no está en mi palabra. Por eso, queridos hermanos, yo les voy a decir estas cosas. Si esto no fuera una advertencia, yo no haría este video. En la pandemia anterior, el Señor me mostró muchas visiones y sueños respecto a lo que iban a hacer en la pandemia. Y en una de esas visiones, yo pude ver cómo el enemigo colocaba grandes satélites y grandes antenas 5G, 6G a nivel mundial, donde con esas antenas iban a matar muchas personas que se vacunaran y aún lo están haciendo. Yo no sabía de qué era la irradiación, pero una vez cuando yo soñé, el Señor me mostró una antena gigantesca más arriba de la casa donde vivía mamá, y eso emanaba un humo a todos los países del mundo, una especie de humo que era extraño, era como diabólico ese humo. Y yo le decía, Señor, ¿pero esto qué significa? Y el Señor me decía en mi corazón, con ese sistema se está preparando el anticristo y lo que es lo satelital, lo que es electrónico, lo que es toda esa ciencia artificial, todo eso que ha salido, esa es el medio con que va a operar el enemigo. Y con todos esos recursos y medios que pusieron en la pandemia, porque yo recuerdo que en ese tiempo de la pandemia nos mandaron a encerrar a todos. Y cuando yo miraba por noticias, si podían trabajar,
los que estaban trabajando para ese sistema. Yo podía ver personas de esa gran tecnología en todos los países poniendo esas antenas 5G. Y también ponían un aparatico donde con eso iban a colocar la irradiación en los aparatos para matar a las personas. Y la gente no quiso creer. De hecho, muchas de esas personas que trabajaron ese tiempo colocando eso para matar a la gente, muchos de ellos se salieron, otros no están, a otros lo mataron. Porque yo puedo ver un video cuando un muchacho que está trabajando sacó una cajita de ese sistema y decía COVID-19, cuando en la empresa esos grandes élites, esos grandes que los dirigían a ellos les habían advertido, no vayan a destapar, solamente saquen la cajita y colóquenla allá en la antena 5G, sin decir para qué o qué es. Mire, había el significado ahí satánico, nadie lo quiso creer. Entonces, el Señor advierte que va a permitir otro encerramiento, otra pandemia. De hecho, también advirtió que va a haber una oscuridad a nivel mundial sobre la tierra y que el pueblo de Dios debe prepararse espiritualmente, debe de tener alimentación, debe tener cosas no perecederas y debe de encerrarse a clamar, a orar, a suplicar, por si quizás el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre, porque en ese tiempo de oscuridad van a salir muchos demonios a confundir y a engañar a las personas, inclusive a los mismos creyentes. Van a hacerse pasar por el amigo, por el familiar querido, para que les abran la puerta y engañarlos y matarlos allá mismo. No, cuando venga esa oscuridad, no le abran la puerta ni la ventana absolutamente a nadie. Oren, clamen, ayunen, para que el día de ese tiempo el Señor los coja a todos en unidad en sus hogares, unidos, reunidos, clamando al Señor. En ese tiempo de la pandemia, el Señor también me mostró una visión. Yo me veía en esa visión en un lugar muy, muy especial, en un lugar de personas muy importantes, predicadores muy importantes, que iban a ir a exponer la palabra en un lugar demasiado importante. Y yo creo que ese lugar era la presencia de Dios. Y mire, era tan real ese sueño, esa visión que mostró el Señor, que allá en esa conferencia todos iban muy encachados, impecables, las mejores corbatas, las mejores vestiduras. Y de hecho, cuando les tocaba de entrar a un salón importante a exponer lo que iban a predicar o hablar, de allá los devolvían. Les decían, usted no pasa la prueba. Y los volvían a echar afuera y ellos lloraban porque no podían. Iban muy preparados físicamente, por fuera, iban muy preparados de vestidura, pero sus corazones no eran aceptados en esa conferencia. Que vuelvo y reitero, esa era la presencia de Dios. Eso era una prueba. Eso era una prueba. Es tanto, en esa visión del sueño vi un predicador muy importante de las redes sociales, que todavía me acuerdo quién era él, del movimiento mundial, de un tal pastor que se llama Eugenio Macías. En ese tiempo a él, lo sé, si era verdad que le descubrieron que había pecado y lo sacaron de esa iglesia del movimiento mundial. Y allá vi a él, cuando le tocaba ya pasar a ese sitio tan poderoso, donde le dijeron, el turno es usted, y a él le tocaba exponer una porción de la palabra para ver si pasaba la prueba o no. Y yo me quedé viendo a ese ministro cuando se preparó para entrar a ese lugar. Se movía la corbata, los cachacos, y se veía una persona impecable, unos trajes elegantes, y se fue para ese lugar donde lo llamaron. Y yo me pongo a observar, y no duró
2 minutos para volver a salir. Y salió de ese lugar llorando, arrepentido. Y los otros que estaban ahí esperando le decían qué le pasó. Y dijo, no pasé, no pude pasar. Y todos le preguntaban, pero ¿por qué? No, es que no pasa. Y se mostraba el brazo. Se mostraba, no, vea, caí en engaño. Me advirtieron y caí engañado. Y yo que me puse más de 2. Se está refiriendo a la inoculación, a la vacuna del COVID. Mire lo perverso y la contaminación que os traía, que el Señor advirtió. No se coloquen en eso. Y por ese motivo, ellos no podían entrar a la presencia ya de Dios, que era un lugar muy santo. Y ninguno de ellos pasaba. Ninguno de ellos pasaba porque no podían, porque tenían esa contaminación. En ese tiempo yo les advertí a todos, porque el Señor me ha mostrado, el Espíritu Santo me ha dicho, no, dígale a la iglesia, dígale a todos los que encuentren que eso es un engaño, que no se inoculen, que no sigan los protocolos y las leyes que van a sacar, porque eso es un engaño. Y las iglesias, la mayoría de iglesias, aceptaron todos los protocolos, esas reglas de los gobiernos, de los alcaldes, para poder seguir predicando. Las iglesias fueron en ese tiempo las más cobardes, que en vez de doblar rodillas y clamar al Señor por resistencia, se cruzaron de brazos y aceptaron toda la ley y los protocolos que ponían los gobiernos. Y eso era pecado y desobediencia delante de Dios, porque ya el Señor había advertido a muchos que no se vacunaran. Hoy han muerto muchos y seguirán muriendo muchos. Por eso este video lo hago con mucho dolor en mi corazón, porque hay incredulidad en el pueblo de Dios. Hay personas que quizás dicen, si sale otra yo me la pongo, porque hay personas tan desobedientes que prefieren obedecer al hombre antes que a Dios. Y este video me lo hace el Señor hacer para que se lo transmita a ustedes. Va a haber otro señalamiento, va a haber más muertes quizás que la anterior pandemia. Esta pandemia que viene se dice que es la mamá de las pandemias, porque eso ya las élites satánicas han planeado eso. Y el Señor permitirá eso para probarlos como los probó en la anterior pandemia. Ahora, el que esté firme, mire que no vaya a tropezar. Porque mire, en ese tiempo había muchos orgullosos, muchos pastores orgullosos, que decían, sí, ya me puse 2 y qué, y quizás como dicen por ahí, ya tengo 2 microchips. Pues sí, esas vacunas venían preparadas con muchas cosas que no eran de Dios. Muchas cosas que probablemente sí traían microchip, grafeno, metales, con lo que iba a trabajar la irradiación, y está trabajando la irradiación de las antenas 5G. Si usted observa por todas partes, hay más antenas en los montes y en las ciudades ahora que antes, y es para ese fin. Usted puede observar de noche cuando el cielo está despejado, estrellas que no son normales y no son estrellas, son satélites, son ciencias artificiales, y toda esa estructura y todo ese material electrónico y satelital que han puesto los poderosos, las élites allá en los aires, para controlar al pueblo. Y ustedes me dirán, ¿cómo me doy cuenta? Es que el Señor le habla a uno en el corazón y le advierte. Ustedes creen que lo que ven, aviones en el aire, que emanan humo todos los días, noche y día, eso no es humo. Esos son las mismas élites satánicas que mandan a tirar bacterias, que mandan a tirar cuanta porquería para enfermar a la humanidad, para tener la disculpa de que hay que hacer otra pandemia para encerrarlos. Las élites satánicas están empeñadas en desaparecer la humanidad, y más en este tiempo, para que no conozcan el Evangelio de Cristo, porque la palabra dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de las personas para que no resplandezca el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, yo en el nombre de Jesús les digo, busquen de Dios, entreguen su vida a Jesucristo el Señor.
Mire, el Señor me está advirtiendo. Mis iglesias se fueron detrás de las modas, detrás de la avaricia. Hay muchos que quieren traer esa doctrina de demonios a las iglesias, de la doctrina de la prosperidad. Dice el Señor que de esa doctrina Él no es de Él, no está en la palabra de Dios. Él tiene a cada uno de nosotros en su mira, porque Él conoce el corazón de cada uno. Y Él, en ese tiempo de la nueva pandemia, va a juzgar y va a traer juicio sobre la tierra. Y muchos de esos que se están parando allá a dar un evangelio corrupto, un evangelio liviano, no van a pasar la prueba. Decía el Señor, hay muchos siervos míos que ven el pecado en las iglesias y no les estorba. Se convirtieron como los hijos de Elí y que no les estorbaba. Solamente decía, hijo, pues me doy cuenta que están pecando y no les advertía, no les estorbaba el pecado. Hay muchos siervos así que ven que el pueblo se está perdiendo en la fornicación, están viviendo con mujeres sin casarse y no les estorba el pecado, no les exhortan, no les aconsejan, porque muchos no tienen el amor de Cristo en su corazón ya. Ahí el Señor me habló también de que muchos se fueron detrás de la fama, de la moda, de la plata. Varios hijos de Él que conocían la palabra, prefirieron irse para buscar prosperidad en otras partes, en otras ciudades, en otros países, cuando Él se las podía dar acá. Cuando desobedecieron, porque lo mismo que están haciendo en otra parte lo podían hacer aquí en su patria, pero no lo quisieron, porque se fueron detrás de la ambición, detrás de la avaricia. También, yo me decía, hay muchos que han manchado y deshonrado su cuerpo, el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Muchos se lo han marcado, muchos se lo han tatuado, sin saber que eso trae consecuencias, sin saber que ahí hay pecado, porque el cuerpo del ser humano lo hizo el Señor como templo del Espíritu Santo. Porque muchos, aunque en estos momentos no estén convertidos a Cristo, el Señor tocará esos corazones aún más que los que ya se convirtieron y han desobedecido, porque conociendo la palabra se fueron en pos de doctrinas equivocadas y doctrinas que no están en la palabra, en detrás de la moda, de la lujuria, de la vanidad. Y eso es lo que el Señor está advirtiendo. Por eso, tu amigo, si te has arrepentido verdaderamente y conociendo la palabra, tuviste una caída, te fuiste para el mundo, te tatuaste, paga el precio. Quítate ese tatuaje, esas manos que son feos. Está bien, si no puedes quitártelo de la cara, quítate a lo menos los de las manos, los brazos, donde se puedan quitar los tatuajes. Paga el precio. El precio hay que pagarlo. Si verdaderamente estás arrepentido y quieres entregar su vida y su corazón al Señor Jesucristo, paga el precio. El Señor Jesucristo murió en una cruz, crucificado, golpeado, humillado, por salvarnos a nosotros. Ahora, el Señor también demanda obediencia. Y si tú puedes hacer un sacrificio en honor al Señor de que te rescató, te dio vida eterna, te salvó y te sacó allá de ese lugar de pecado, paga el precio. Demuestra que vale la pena quitarse lo que una vez le diste al enemigo y librarte de todas esas cosas que son tatuajes, que son malas palabras en los labios, que son miradas lascivias. Quítate eso, quítate la máscara. Escucha alabanza de Dios. No escuches la música del mundo. Santificar los pies para que vayan siempre al bien y no al mal. Congrégate,
ora, ayuna, para que el Señor te santifique. Si tienes la oportunidad de ver este video, hazlo de corazón. Y no murmures, no critiques, porque el Señor dijo, hay mucha murmuración en mis iglesias. Hay muchos que murmuran de los otros. Que por qué tiene esa esposa tan joven o tan vieja, por qué tiene un carro, no, por qué tiene esto y yo no. El Señor hace lo que quiera, el que quiera bendecir, bendice. Entonces, santifica tus labios para que no peques, inclusive con tu palabra. Dile al Espíritu Santo que santifique tus pensamientos para que no peques con el pensamiento. Eso es lo que demanda el Señor este tiempo, que nos preparemos, inclusive para el tiempo de la prueba. El tiempo es hoy. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el tiempo de poder prepararnos en oración, en ayuno, en clamor, en santidad y en obediencia para el día de la prueba. Porque quizás la prueba va a ser muy dura y quizás el Señor tenga misericordia de nosotros y pasemos, amén. Y si no pasamos, que estemos santificados, que estemos totalmente convencidos de que si partimos con Cristo al cielo eterno, amén. Este es mi video. Este es mi video. El Señor me decía, muchos de mis siervos se fijan en las demás iglesias, en las demás congregaciones, porque son numerosas, porque aparentemente son muy prósperas, reciben mucha riqueza, reciben mucho bienestar, pero sus corazones están lejos de mí. No mire las apariencias. El Señor lo sabe todo. Y hay iglesias que pueden tener muchas riquezas, mucha prosperidad acá, pero que no van a pasar la prueba, porque el Señor viene con juicio sobre la humanidad. Y dice la palabra que Él empieza por casa. El Señor dice que Él es justo, que si en verdad el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Por eso hoy en el nombre de Jesús, arrepiéntete, consagra tu vida al Señor Jesucristo, entrega su vida, su alma, su corazón, entrégale todo, tu cuerpo, tus extremidades, tus ojos, tus pies, tus manos, tus ojos, tus oídos, todo tu ser al Señor Jesucristo para que los santifique, para que los moldee, para que Él santifique todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos servirle a Él con agrado, con santidad y para que pasemos la prueba. El Señor está advirtiendo, viene juicio sobre la tierra, viene juicio sobre la humanidad. Hay muchos que piensan en la prosperidad y mira, en ese tiempo que está cercano, no va a ser posible la prosperidad, porque en ese tiempo se va a cerrar todo y va a ser lo que viene a nivel mundial. Los que pensaron viajar no van a viajar. Los que quizás viajaron se van a quedar trancados, porque los va a coger la desobediencia inclusive en la mitad del camino. Porque aquellos que no clamaron, que no pidieron la dirección al Señor, ahí se van a ver en dificultades delante del Señor. Por eso, amado hermano, amada iglesia, es hora de predicar arrepentimiento, de predicar santidad. Y no ignoremos el tiempo donde dice el Señor que vendrá por una iglesia santa sin arruga, donde dice la palabra que los que están muertos en Cristo, esos resucitarán primero y serán arrebatados a veces con Jesucristo en las nubes. Y los que estemos vivos, esos seremos transformados en nuevos cuerpos y seremos hacia arriba, arrebatados hacia la nube, encontrando con Cristo.
El arrebatamiento es muy diferente, dice el Señor, a la gran tribulación. El arrebatamiento, dice el Señor, que Él es el que viene por los hijos santos, por su iglesia santa, para librarlos de lo que viene. La tribulación, la gran tribulación, ya es cuando viene el Señor con su iglesia, con los que ya arrebató en ese tiempo de santidad, y va a volver a la tierra, pero ya como juez, a juzgar a las naciones y a derribar el imperio satánico del anticristo. Por eso, el que tenga oídos, que oiga. El que es santo, santifíquese más. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Amén. Padre, he hecho este video en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, como tú has dicho, Señor, he hecho este video y ha sido posible ser advertido a las personas que vean este video. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que este pequeño video tenga convencimiento de tu Santo Espíritu sobre aquella persona que escucha este video, que obedezca. Padre, que esta persona, sea cristiano o no cristiano, sea pastor o no, sea cualquier clase de persona que haya tenido un corazón sensible a la voz de Dios, escuche este llamado y esta advertencia, porque Señor, aún hay tiempo. Tu palabra dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y Señor, el tiempo es hoy. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú, Padre Celestial, con tu Santo Espíritu, convenzas de pecado, de justicia, de juicio, Padre, y que toques corazones y que des oportunidades nuevas al oyente, a las personas que aún, Padre, quieren escuchar tu palabra, quieren tener un encuentro con Jesús de Nazaret. Bendito es el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor. Y aquí, Señor, a esta hora de este día, Señor, he predicado tu palabra y he hecho este video. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén, Señor. Querido hermano, persona que me escuchas, si aún no te has preparado, si aún no has aceptado a Jesús en tu vida, yo te doy en el nombre de Jesús cómo lo puedes hacer. Allá en tu lecho, en tu corazón, puedes hacer esta pequeña oración. Y puedes decir esta oración que dice: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. A partir de hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y te pido que perdones toda maldad. Y te ruego, Señor, que me anotes en el libro de la vida y no lo borres jamás. A partir de hoy, pacto contigo, me prometo a santificar mi vida, a arrepentirme, a dejar todo pecado, a dejar todos estos pensamientos dañinos y a entregar mi vida a ti. Señor Jesús, dame la oportunidad de servirte y de serte fiel. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amigo o amiga que me escucha. Te felicito si entregas tu vida al Señor Jesús. Y te digo una cosa, el Señor viene pronto y viene juicio sobre la tierra. Y los que han entregado su vida al Señor y han lavado sus vestiduras, esos el Señor los protegerá y los cuidará. Amén. Muchas bendiciones y un feliz día.